Ok. Aquí vemos un directorio y como decíamos en la diapositiva, en el video anterior, eso es una base de datos. Es una base de datos que contiene todos los directorios, todos eh, los, los archivos. Y esta base de datos, quién la puede ver? ¿Quién tiene acceso? El sistema operativo. Eh, ¿Dónde está? Eso es algo que, bueno, es algo interesante. ¿Dónde está? En el medio donde, eh, eh, en el disco duro, ¿verdad? Al que corresponda este sistema, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que tenemos varios usuarios. Es el usuario A, el usuario B, el usuario C. Y entonces, en esos, aquí tenemos un directorio, ¿verdad? Y ese directorio eh, es, tenemos solamente, es una carpeta, ¿verdad? Se llama C, el usuario C. Tenemos otra carpeta que es el usuario A y no hay nada. Y tenemos otro usuario que es el usuario B. Y ese tiene, en esa carpeta hay diferentes archivos. Cada puntito es un archivo. Pero un directorio, ¿verdad? Y en esos directorios, ¿verdad? En esos directorios, pues algunos, por ejemplo, dibujo, puede tener subdirectorios a su vez. Por ejemplo, ABC tiene todavía, pues un directorio, pero ahora aquí ya llegamos a las hojas del árbol. Vemos que ahora donde está el directorio ABC, aquí tenemos el archivo, ya como tal. Entonces aquí es lo mismo, tenemos un directorio que se llama texto, este tiene a su vez un directorio que se llama unidad A, y este directorio eh, tiene a su vez otro que se llama usuario A, y el usuario A tiene ya otros archivos, entre los cuales está el fichero ABC, otra versión del archivo que está aquí. Algo interesante es que los retos del sistema del gestor de memoria, vamos a ver, los retos del gestor de RAM son iguales, iguales a los retos que tiene el gestor de, de, de archivos. Aquí podemos ver que estos pueden ser, veamos aquí, pista 1 y pista 2. Son las diferentes pistas de un disco duro. Ahora la pista de arriba y la pista de abajo del, del, del disco duro. Ya tiene dos pistas. Entonces, aquí vemos que son diferentes registros. Ahorita no nos interesa saber si todos estos registros pertenecen a un mismo archivo o a diferentes. Entonces, aquí todos los archivos, ¿verdad? Todos los registros son del mismo tamaño. Y ahí son bloques fijos. Y aquí tenemos el, esa,
sombreado, lo vemos acá. Tenemos espacio malgastado debido a las restricciones en el tamaño del registro, ¿verdad? Lo mismo es acá, ¿verdad? Mientras que aquí, este que está aquí son como dice aquí abajo, huecos debido al diseño del hardware, ¿verdad? Entonces, vemos que este, este método solo funciona si los diferentes campos de un registro son iguales. Pero aquí hay otro, ¿verdad? Que es unos bloques variables, ¿verdad? Extendidos. Entonces aquí tenemos bloques que están que más o menos de una forma de un tamaño uniforme sin que sean exactamente iguales, ¿verdad? Entonces aquí eh, este método de bloques variables extendidos tiene el espacio, ¿verdad? Libre, están solo al extremo de cada pista, o sea que no hay fragmentación. Y cuando usamos un bloque de variables, ¿verdad?, no extendidas, vemos que aquí tenemos fragmentación interna y fragmentación externa, que eso es lo que no nos sirve. Entonces, los mismos retos de que tiene el gestor de memoria para que por un lado tengamos eh, memoria ocupada y por otro memoria libre sin que haya fragmentaciones, exactamente lo mismo, solo que no es con procesos en la memoria, sino con archivos en el disco. Aquí vemos una acción de porciones. Aquí el disco duro está el disco duro se organiza en base a estos ficheros, a estos casillas. Entonces está la casilla 00 hasta la casilla FFFF. ¿Verdad? O sea, desde la primera casilla disponible hasta la última. Entonces vemos que aquí el fichero, el archivo A, está contiguo del bloque 2, 3 y 4. El, el bloque B igual tiene está disperso en 5 bloques, ¿okay?, aunque está justo por después de un espacio vacío. Luego viene el archivo C, que es este que está aquí, y vemos cómo vemos que son archivos contiguos. Luego viene el fichero el archivo E, que tiene esos 3 bloques. Y por último el D, que es el que se está viendo el... Vamos a ver, aquí se me perdió esto. Es otro archivo que tiene un espacio intercalado con el otro archivo. Entonces, muchos algoritmos lo que hacen es tratar de fragmentar lo más que se puedan estos archivos para que queden de esta forma. ¿Ven? Aquí los espacios libres donde termina un archivo y empieza otro desaparecen acá. Entonces, la asignación de archivos o la escritura de archivos en el disco duro es una tarea compleja y difícil que, que, que es similar a las actividades que realiza el gestor de memoria. Lo único es que el gestor de memoria, estas dificultades es más difícil mantener organizado el espacio libre y ocupado de la RAM que en el disco duro, porque no, aquí hay datos que por lo general se mantienen estáticos, mientras que en la RAM nada es estático, ¿verdad? Entonces con esto bueno, me falta este. Lo que hacen
el- los sistemas operativos es eh, fragmentar el archivo en diferentes lugares. ¿Verdad? Entonces, esa fragmentación es buena si el disco duro, por lo general, no va a estar saturado. Entonces, por lo general, los archivos están de forma secuenciada, pero dispersa. ¿Verdad? Entonces, esto sería todo. Con eso terminamos los temas.